Pero después, no sé si ya está grabando. Entonces, mira, estamos con Mary Ellen. Ella nos va a contar quién es, qué ha hecho en más de 20 años de carrera y qué está haciendo en este momento. Entonces, va. Mary Ellen Castaño Uribe, la primera mujer en editar un disco en Colombia de hip hop. Vengo escribiendo desde que tengo 8 años. Siempre me gustaba, como era inquieta a la hora de plasmar como los pensamientos desde muy pequeña. Arranqué con la música desde los 12 años. Empecé a estar en escenarios más o menos a esa edad. A los 12 años empecé como a estar en eventos antes de tener la posibilidad pues de grabar música. Todo al inicio fue muy orgánico, me tocó como ese proceso y ese cambio entre la era para pues el paso de lo análogo a lo digital. Me tocó el proceso de sacar los discos, como te digo, pues el primer disco que se hizo, pues ya había muchas mujeres haciendo hip hop, pero a mí me entró como la inquietud. Yo dije, yo quiero ver un disco plasmado, algo físico, tener la posibilidad de hacer difusión con el disco. Y en ese momento tuve el apoyo de K-Music, que para esa época era un sello que apoyaba procesos artísticos independientes, también una empresa independiente. Y así hicimos entre todos ese disco que se tituló Hora del Tiempo. Un disco muy bonito en el que lo que hice fue que fui metiendo canciones que tenían muchos estudios en Medellín. Fue más como por decir una recopilación, que no quise dejar ni una sola canción de las que había hecho por fuera, entonces tiene demasiados matices. ¿Qué año es este disco? Ese disco es del 2002. Fue un disco muy lindo que me trajo muchas posibilidades de presentarlo, digamos, en Bogotá, en el Festival Hip Hop al Parque. Tuve la posibilidad de, con ese mismo disco, volver a reeditarlo en Estados Unidos y empezar como el movimiento y digamos la difusión ya en el exterior. Fue muy bonito como todo ese proceso de ese primer disco, porque era primero el sueño de querer hacerlo y como llevar a cabo ese sueño y al tiempo como tener esa posibilidad de difundirlo y de llegar como a los oídos de las personas, que para esa época era muy difícil, porque si querías llegar a Cartagena te tocaba ir hasta Cartagena, o sea, no podías hacerlo como pasa ahorita, que montas una cosa en tu canal de YouTube o en las plataformas digitales y lo pueden estar escuchando el mismo día en China. Entonces fue como muy lindo ese proceso y ese cambio de esa era análoga a esa era digital. Y esos primeros años, porque antes también habías estado acá en agrupaciones, ¿cierto? Sí. La Nada, de las Hermanitas Calle. ¿Qué más hubo por ahí antes de que se empezara a recompilar ese disco y cómo fueron esos años análogos, por así decirlo? Pues digamos, esos años análogos fueron muy bellos, porque inicialmente yo creo que no tenía en mi cabeza que iba a convertir el proceso con la música como una actividad profesional o una actividad para vivir de ella. Al inicio era como jugar, entonces conozco a un grupo de personas allá en Envigado, a Kini, que en esa época había armado la Nada organización, que era como un colectivo de personas. Entonces, y para esa época yo ya venía trabajando con una primita que se llama Ara, y Ara y yo cuando iniciamos como, ay, bueno, vamos a ponernos de alguna manera, ay, no, las iniciales, AM, Ara y Mary Girls. Y fue muy loco porque nos decían las chicas mañaneras. Como que el nombre se volvió, nos hicieron bullying con ese nombre todo lo que se pudo. Después con AM Girls entramos a ser parte de la Nada organización, trabajamos con ellos un tiempo, ahí fue donde empezamos como a salir, a hacer eventos. Era una mezcla, ella era muy rapera y yo siempre he tenido como las influencias del dancehall, del reggae. Entonces yo era un parche muy interesante porque había rap pesado, pero entonces estaba la cota reggae. Al principio, cuando no habíamos como encontrado de pronto un camino con la composición y las producciones, nosotros hacíamos remix. Y digamos, por ejemplo, la primera canción que con la que salí con ellos se llamaba Sensuality, y era una canción que yo hice de una canción, un remix de una canción de Chava Ram. Básicamente en esa época yo no tenía ni 5 idea de qué era lo que decían, lo único que hacía era seguir como la línea melódica, me pegaba la línea melódica, y así fue que empecé como a aprender a cantar de a poco. Yeah. Después de que hice eso,
empecé con ya digamos, la experiencia de componer ya más con el hip hop, como en el rap como tal, y arranca ese camino ya de ir a estudios y todo ese cuento, pero al principio fue un juego tan genial, pasamos tan bueno. ¿Y cómo es ser mujer en un género de pronto tan masculino y sobre todo en esa época, pues? En ese gremio, en esa época, al principio no creían mucho en lo que yo hacía, subestimaban mucho mi proceso, algunos, no puedo decir que todos, pero yo creo que el trabajo continuo y cuando ellos veían que uno ya lo estaba haciendo como con responsabilidad y estaba haciendo exactamente lo mismo que ellos, y vieron que yo podía lograr como el mismo alcance que ellos tenían, empecé como de alguna manera a abrir como las puertas y de alguna manera ellos también empezaron ya a abrirme las puertas para el trabajo con ellos, y después de ahí yo no puedo decir que me sentí excluida porque fue ya antes una acogida muy bella y un trato muy hermoso porque era la mujer como entre todos ellos, y un respeto, fue amistad porque no simplemente trabajo sino como la amistad, la familia, se convirtió como en parte de la familia que uno hace en el transcurso de la vida, que de hecho pues ya todos están como con sus casas y en sus cosas, y si tenemos la posibilidad de vernos con todo el amor. Como en 2002 grabaste la primera compilación de todo lo que ya habías hecho, ¿cómo fueron esos años después de ese primer disco? Después de ese disco estuve como en varias recopilaciones, empecé a ir a estudios y salí en muchos discos de otras personas, y se hace un proyecto, unimos como fuerzas entre 3 artistas como vocales, pero con un colectivo de músicos que todos en estos momentos son activos en la música en diferentes agrupaciones. Por ejemplo, estaba DJ Corpas, que es el DJ de Sistema Solar, estaba Federico Góez, que es un man que es muy reconocido en la música electrónica, estaba Alfonso, que es el baterista y como fundador de Parlantes, estaba Loso Sanín, que ahorita, si no estoy mal, toca con Piso 21, Wolfgang, que ya emigró al gremio de la música urbana, el reggaetón, y Quiño, que sigue haciendo rap, y mi persona. Esa experiencia fue muy bonita, fue el primer acercamiento como a tocar con músicos en vivo, y ese disco tiene matices de todos 3, porque digamos Wolfgang siempre le había gustado esa onda de la música urbana, ese sonido más comercial, por así decirlo, que pues comercial entre comillas lo digo es porque es como la música que está más industrializada. Quiño, que es muy rapero, y a mí me gustaba desde el primer disco, siempre quise, siempre tenía como ese cuestionamiento en mi cabeza de, bueno, yo soy rapera, pero yo quiero llevar mi sonido y el sonido de mi tierra. Entonces, desde el primer disco, si tú escuchas Obra del Tiempo, la primera canción es una cumbia que la hice con Magali Alzate, que fue la cantante anterior de Puerto Candelaria, pero en esa época todavía no había logrado llegar como a ese mix, a ese remix entre la música folclórica y el hip hop, pero entonces con Cafeína empezamos a meterle todo ese cuento, habían canciones que eran muy de Wolfgang, unas que eran muy de Quiño y otras que eran muy de Mi Color. Entonces se fue generando un color bien particular y como el primer acercamiento al toque en vivo, y yo desde ahí dije, Dios, yo quiero tener la posibilidad de poder tocar con una banda en vivo. Después de ese disco, Cafeína fue el tercero, porque ahora recuerdo que antes de ese hice La Vida se pinta de colores. La Vida se pinta de colores fue un disco también muy similar, hecho con más de 13 productores y 18 artistas de todas partes, de Estados Unidos, de Europa, de Colombia, artistas que mucha gente no conocía, otros que ya digamos se habían movido en el gremio internacional. Por ejemplo, ahí tengo a Gab Gacha, que era de The Big Nose, esta Rechesta de Tres Coronas, entre otros artistas, digamos por ejemplo entre productores y Wonder, que ya está como en el gremio de la música urbana, y bueno, en estos momentos se me van, pero son 13 productores y más de 18 artistas. Entonces fue también como una recopilación y fue muy bonito porque, bueno, y terminar ese disco fue un poquito pesado porque ese disco lo terminé, lo empecé a hacer antes de un accidente y después de un accidente, entonces
todavía estaba en recuperación cuando termina el disco, entonces tiene muchos matices y de hecho por eso le puse La vida se pinta de colores, porque habían momentos y colores muy bonitos, pero hubo momentos muy oscuros porque viví demasiado dolor, dolor físico y digamos un encuentro emocional muy pesado, entonces lo plasmé ahí. Pero después de que hice ese disco, que ya dije, no, yo quiero meterle color a lo que voy a hacer, yo quiero que la gente cuando escuche mi música se llene de energía, porque de todas maneras la vida sigue siendo muy dura y tiene cosas muy bellas, pero la vida no es fácil. Pero entonces, bueno, ya eso todo el mundo lo sabe y ya lo había plasmado en mucha música anterior. Yo decía, pues lógico, ya sabemos que nada es sencillo, pero entonces dije, bueno, yo quiero ponerle mucho color a mi música, y antecitos de eso hice otro remix con DJ Imperial, que también fue un remix de muchas, y ya después de ese hice Colores. Ese disco fue un disco que hice con una banda en vivo, con varios músicos también de diferentes agrupaciones acá, Carpas, que toca con Nepentes, que es fundador de La Funk, Alex Urán, que es un productor de acá muy conocido también y que se ha movido mucho y es baterista, Andrés Carmona, que es saxofonista y toca con La Funk, Ricardo Poveda, que también toca para La Funk, y Carolina Restrepo, ella ha estado conmigo desde el 2002, es la más vieja de todos en el trabajo, que es la chica que me ha acompañado siempre con los coros. Y bueno, hicimos un disco súper lindo, un disco lleno de colores, y ahí, después de tantos años, encuentro realmente mi color. ¿Qué es como banda, toca en vivo? Toca en vivo, banda, mezcla de hip hop con sonidos tradicionales, no tanto así por decir folclore, o sea, siempre lo pensé como si voy a estar presentando ese disco por fuera y la gente dice es hip hop, pues el hip hop del mundo suena muy similar en todos lados. Yo decía, yo quiero tener ese precedente con que mi sonido presente de la opción de un color que digan, eso es rap, pucha, pero eso es rap colombiano, así es el rap colombiano. Entonces fue muy chévere con ese disco, me han pasado cosas muy chéveres, fue un disco que tuvimos la posibilidad de estar presentándolo, ahí me coge una distribuidora de Estados Unidos que se llama BMI. Con ese disco fui a muchas partes, tuve la posibilidad de volver a hacer una gira, pero ya en varios continentes. Fue muy bonito y un disco que le dimos gorra y le dimos gorra hasta... Le seguimos dando gorra porque yo sigo metiendo canciones dentro de los shows. Y bueno, ya ahorita empieza otra etapa de otro proceso musical, otros productores. ¿Qué podemos ir sabiendo de esa otra etapa, pues en la que estás o en que estás en este momento? Bueno, yo tuve un corte de un año. El año pasado, la última vez que publiqué fue en diciembre del 2018, porque el 2019 fue, yo creo que el año más difícil para mi vida, porque entré en un proceso de enfermedad y bueno, fue una cosa súper, pues como tediosa y emocionalmente más pesado que lo otro que me había pasado en la vida. Fue que tuve un tumor interno, el pegado de un ovario, y pues ese proceso mientras extraían la vaina fue psicológicamente aterrador. Entonces yo ya había tomado esa decisión, yo dije, yo no quiero hacer música que describa que me estoy sintiendo así, yo quiero, porque ya había hecho mis discos pasados eso y lo escucho y yo digo, es muy chimba, pero maricas, esa música le da a uno ganas de cortárselas, en algún momento cortárselas, yo no quiero hacer eso. Entonces ese lapso de ese año fue un año muy bonito, porque aprendí demasiado, me di cuenta del poder que tiene nuestro cerebro a la hora de dar órdenes, del poder que tiene Dios ante todo lo que nos rodea y todo lo que nos pasa, y del poder y la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para enfrentar las situaciones. Entonces ese año, hasta que me operaron, que locamente me operaron, y mes tras mes hasta diciembre estuve tocando cada mes, por lo menos una vez al mes, que fue como que yo decía, Dios mío, sin mover el solo dedo, y no paró la cosa, que agradecía mucho eso, pero no me sentía preparada para crear. Ahora en diciembre, ya este diciembre, me metí al estudio,
grabé una canción que voy a lanzar ahora en marzo. Es una canción que se titula Al 100. Es una canción que describe cómo me siento en estos momentos después de haberme encontrado y haber aprendido a conocerme más como mujer, como ser humano, como artista, desde lo que quiero proyectar, desde lo que pienso que hace la música, porque siempre he sido partidaria de que pues vinimos a servir, ¿cierto? Y amar, pero entonces dentro de ese servicio que es como nuestra finalidad en la vida, ¿de qué manera podemos hacerlo? Entonces esta canción está llena de energía, describe lo que somos las mujeres, yo creo que en el mundo entero, porque ya digamos ese estigma lo digo estigma porque todavía hay muchas personas que piensan que las mujeres no están capacitadas para hacer ciertas cosas que muchas veces dicen, no, eso es una labor de un hombre. Y en esa canción quiero mostrar eso, o sea, como que la mujer tiene la capacidad de hacer eso y hasta más. Y que podemos enfrentarnos a situaciones muy tesas, pero que realmente la situación es la que es y tienes dos opciones, o la asumes con positivismo o la asumes con negativismo. Y pues creo que si la situación no va a cambiar, hay que asumir la vida con alegría y gozársela. También ha sido muy referente pues como para todas estas nuevas generaciones que han salido. Entonces, ¿cómo es esa responsabilidad de ser figura? Yo creo que con la música tenemos un poder y es el poder de la palabra. Creo que las palabras construyen o destruyen. Creo que esta generación es una generación donde hay demasiada locura y van experimentando una cantidad de cosas que pues ya la libertad de expresión creo que se ha ido ya al punto en el que se desborda un poco, y creo que sí es muy importante que los artistas, si somos referente para las nuevas generaciones, para los niños que están creciendo, los adolescentes que están en un proceso, que yo creo que uno de los momentos más difíciles de la vida es ser adolescente. Creo que es muy importante que seamos muy conscientes de qué es lo que le podemos poner a la vida o qué podemos ir sembrando en esos chicos. Entonces yo he sido partidaria de eso, de ponerle un mensaje que no simplemente entre por acá y pase por acá, y que sea un mensaje, digamos, sí, ahí como por el momento. Trato ahorita de ser muy consciente a la hora de lo que voy escribiendo, porque pienso que esta es como la generación falta de mucho amor. Entonces, pues eso es como la ley universal, el amor en todo lo que se haga, y también como mostrarles eso, o sea, haz en tu vida lo que realmente te apasiona hacer, no tienes que pasar por encima de las personas, puedes fluir y puedes hacer que las personas estén muy bien, partiendo de si tú te sientes muy bien. Entonces es la construcción de uno como ser humano, y por eso creo que nosotros los artistas, los que tenemos ese poder de la palabra, los que podemos ser referencia para las generaciones venideras, los que están y los que apenas van a llegar, creo que hay que ser muy conscientes de lo que estamos diciendo y de lo que estamos poniéndole en la cabecita a esos chicos que no tienen experiencia para la vida, apenas están escudriñando y buscando su identidad y buscando sus gustos, generando hábitos para sus vidas. Alguien me decía ayer algo, es que cuando se habla de disciplina eso se vuelve como muy tedioso. Dios, tienes que ser disciplinado. No, genera buenos hábitos, o sea, ten hábitos positivos para tu vida y no vas a tener ese estrés de sé disciplinado, no. Piensa en qué es lo que hace bien en ti, qué es lo que te hace fortalecer como ser humano, qué es lo que hace que crezca tu persona, tu espíritu, y seguramente todo va a fluir con más alegría y de una manera más fácil. ¿Qué más podemos saber de Al 100, cierto? Al 100 es un videoclip que hice con Andrés Ruiz, producido por Violen y Mafe, en colaboración con varios parches, Muay Thai Medellín, que es el combo de David, arriba en Las Palmas. Nos colaboró también Miami Bike, que es un parche de aquí en la 33, los muchachos de La Mayorista, de acá de Medellín, un combo súper especial que nos reímos mucho en la creación del video. También hizo parte del proceso
un parche que siempre me ha apoyado, yo creo que hace más de 15 años. Se llama, ahora es Blonde Master, pero antiguamente era Blonde Grab, que es Raúl. Y bueno, y los que se van uniendo, ahí tuve la posibilidad de trabajar con Carol, que es de la Bad Band. Es un parche de nenas que, bueno, no de nenas, sino una agrupación de acá, en otro género completamente distinto, pero alguna vez vi lo que hacían con su ropa y yo le dije a Carol, como muy parce, qué chimba, quisiera tener una pieza tuya para este video y que pasara algo bien lindo con lo que tú haces con tu arte. Entonces se incluyó ella, Cruz Elena, que fue otra chica que me ayudó pues como con la realización de la otra parte del vestuario, ya todos los amigos, Juan, bueno, un combo de personas que han hecho posible como el videoclip, y ya el productor, que es Jontre, que es un artista muy conocido de la ciudad y que, Dios mío, cuando yo no tenía idea de qué era la música, él ya estaba cantando con Cool Young. Ellos son de Dios, yo creo que esa agrupación tiene más de, sí, yo creo que fueron los pioneros del R&B acá en Colombia. Es que yo me acuerdo cuando ellos salían a tocar, no existía eso, o sea, no había una agrupación que estuviera haciendo eso. Ya ellos pues se separaron hace años y ya él ahorita está como solista y como un productor. Bueno, no es más, pendientes al 100, sigan a Mary Helen en @MaryHelenKmusic en Instagram y en YouTube como Mary Helen Band, ¿cierto? En la página. Y acuérdense que pues, tienen que meterse en las plataformas digitales, porque lo que es YouTube y todas las plataformas digitales nos pagan a los independientes.